Dios los bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña en esta noche la hermana Olga Lidia, la hermana Sayan Yamilé, y por aquí anda mi nieto, así que si escucha usted un lloriqueo, ese es Nael Yusef. También se encuentra Auri Rubí, su mamita, o sea, mi hija, y mi yerno Samuel. Así que damos gracias al Señor por ellos. Oramos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, mi Dios, que nos bendigas de una manera poderosa esta noche. Háblanos, ministranos conforme a tu voluntad y conforme a tu espíritu, pero conforme a tu bendita palabra. Que esta noche, Señor, podamos ser edificados, podamos ser, Señor, consolados, exhortados, podamos, Dios mío, ser convencidos por tu Espíritu Santo. Y te rogamos, Dios Todopoderoso, que me des una palabra que sea, Señor, con una unción quíntuple, que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús, danos espíritu de sabiduría y de revelación. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos que vivimos, así como los hijos de Isaacar. Muchas gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, le damos saludos a usted que está conectado esta noche, tal vez los hermanos de aquí de Cunduacán, los hermanos de Libertad, Cunduacán, de Comalcalco, y las hermanas de Puebla o los hermanos de Puebla. Que Dios los bendiga. Y vamos a estar probablemente hoy, no sé si hoy cerramos el tema de la visión de las 4 bestias. Hemos estado hablando acerca de ello, hermanos, y ya vimos, ¿verdad?, que hay 2 visiones que tienen el mismo significado, aunque están desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor presenta una imagen que está compuesta por 4 metales. Y el primero es oro, el segundo plata, luego bronce. Después de ello tenemos el hierro, que está mezclado con barro. Esto representa los imperios más grandes que han habido en la historia de la humanidad. Pero están vistos como una gran imagen, o sea, como logros humanistas, logros que han alcanzado estos imperios, estos reinos. Pero Daniel sueña con 4 bestias, y las 4 bestias son diferentes una de la otra, pero representan los reinos de la tierra, los gobiernos mundiales que han sido rapaces y que solamente, ¿verdad?, imperaron por medio de la violencia. Entonces, ese sueño de Daniel es una perspectiva divina, cómo Dios ve los reinos de esta tierra, cómo ve los gobiernos que solamente buscan sus propios beneficios. Entonces, mis hermanos, vamos a avanzar. Hemos estado hablando de la última bestia, que tiene 10 cuernos. Y hablamos que los cuernos, hermanos, el término cuerno se utiliza en el Antiguo Testamento para describir poder y también describir gobernantes poderosos. Entonces, el hecho de que saliera entre 10 cuernos un cuerno pequeño significa que son reyes. 10 reyes se van a levantar en los últimos tiempos, y el cuerno pequeño va a surgir entre esos 10 reinos. No sé, ¿verdad?, cuáles serían esos 10 reyes. No sé, no sé dónde están, ¿verdad? No sé dónde estarán. Podría ser una coalición de países poderosos
tanto pueden ser de Europa, pueden ser de una coalición mezcla entre Europa y América, y no sabemos, puede ser incluso la misma ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Pero todo esto se va aclarando a medida que pasa, hermanos, los días. Entonces, de entre esos 10 cuernos, dice la Biblia, que va a surgir un cuerno pequeño. Entonces, ese cuerno pequeño del cual la Biblia habla, hermanos, lo podemos ver aquí en Daniel capítulo 7, verso 8, y vamos a leerlo. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Fíjense cómo lo que sucede en ese contexto, cómo se va a dar, hermanos, la aparición, el apocalipto, la manifestación del anticristo. Va a surgir de entre 10 naciones o de 10 reinos, y 3 van a ser eliminados, y entonces en lugar de esos 3 va a surgir este cuerno pequeño, pero tiene características un poco llamativas. Por ejemplo, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La Biblia habla muchas veces, en algunas ocasiones, en términos literales, pero en otras ocasiones, hermanos, usa figuras, usa símbolos. Ese cuerno representa a un hombre, o bien un hombre que va a crear, que va a organizar un sistema de gobierno a nivel mundial, y que va a surgir en medio de un caos. Mire que habían 10 reinos, 3 fueron eliminados. Eso quiere decir que va a haber caos, que va a haber, hermanos, cada vez que las bestias surgían de la mar, de un mar embravecido. Eso nos habla, hermanos, que van a haber actividades bélicas, que va a haber guerra, que van a haber enfrentamientos. Y ahí es donde va a surgir el anticristo. En medio de un caos va a surgir, hermanos, y entonces, ¿verdad?, él va a venir a poner un nuevo orden en medio de un caos. Por eso están creando un caos a nivel mundial, para que al darse este caos económico, político, religioso, social, en todos los aspectos, hermanos, entonces el anticristo pueda aparecer y venir a poner pongámoslo entre comillas, un nuevo orden que va a ser a nivel mundial. Entonces, el Señor Jesús, los apóstoles se hablaron acerca de este anticristo, de ese cuerno pequeño. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, nos habla de lo que va a preceder, o del contexto en que se va a dar, hermanos, la aparición, la manifestación del anticristo. La Biblia dice en segunda de Tesalonicenses 2, 3, que aparecerá en medio, pues, de una operación de error. Por eso dice: nadie os engañe en ninguna manera. Quiere decir que van a surgir muchos engañadores. Por eso dice nadie. Pero también dice en ninguna manera. Quiere decir que van a haber varias formas de tratar de engañar a la gente. Y a eso se le llama operación de error. Y también va a haber, hermanos, todo esto es el caldo de cultivo, todo esto es la atmósfera propicia para la aparición del anticristo. Entonces, aquí va a venir la apostasía. Por eso dice aquí, hermanos, en palabras del apóstol Pablo: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá?
no se refiere a Cristo, se refiere, hermanos míos, a la manifestación del anticristo. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, va a haber una operación, y ya está en acción, la operación de error. Y, hermanos míos, también va a haber, en cuanto a la fe, al ambiente, al escenario iglesia, hermanos, va a haber apostasía. ¿Y qué es apostasía? Muchos van a entregar su fe, muchos van a apartarse de la fe, se van a alejar del Señor, de las iglesias, se van a alejar de la adoración, de la alabanza, de buscar de Dios. Mucha gente. Pero por eso dice pues que la Biblia habla de más que vencedores. Entonces tenemos nosotros que mantenernos firmes en medio de este caos que estamos viviendo, y que lo que pretende es, hermanos, que nuestra fe sea apagada. Entonces, 2 de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ya aquí estamos entrando en algunas características de ese cuerno pequeño. Se va a oponer y se va a levantar en contra de todo lo que hable o se llame de Dios, o todo lo que sea objeto de culto. Se va a levantar contra todo ello. Entonces, hermanos, esto, aunque nosotros no lo querramos reconocer, ya se está dando. Y se está dando de una manera encubierta. Se está dando por medio de las redes sociales, se está dando, hermanos, desde las escuelas, se está dando en diferentes formas, se está oponiendo al cristianismo. Por eso pues es que cuando hablamos de anticristo, estamos hablando de alguien o de algo que se opone a Cristo. Entonces, todo el que se opone a las cosas del Señor, de alguna manera está influenciado o influenciada por el espíritu del anticristo. Entonces, el espíritu del anticristo, hermanos, o el anticristo mismo, se va a sentar en el templo de Dios. ¿Por qué se va a oponer a la adoración de Dios, a Dios? Porque él lo que quiere es la adoración para él mismo. Es digámoslo así, quiere que él sentarse, como quiso hacerlo Satanás, sentarse en el trono de Dios y recibir la adoración y la alabanza exclusivamente para él. De igual manera, este hombre, lleno del espíritu de Satanás, del diablo, va a sentarse en el templo de Dios como Dios y se va a hacer pasar por Dios. Y lo tremendo de todo esto es que va a haber gente que le va a creer, hermano. Eso va a ser. Y lo que sí cabe mencionar aquí es que los que van a creer en él son los que no creyeron en Cristo. Porque el que no crea a la verdad va a creerle a la mentira. Eso es, hermanos, es como si Dios ayudara a aquellos que no quieren creer. Le dice, bueno, ¿no quieres creer? Bueno, te voy a dar una ayudadita. Y entonces los entrega a un espíritu de error para que crean en la mentira. Y entonces dirá usted, entonces Dios es malo, Dios es cruel. No. Lo que pasa es que la gente, mucha gente pues, o algunas personas, no quieren, hermanos, sujetarse o buscar de Dios y obedecerle. Por lo tanto, Dios no los puede obligar. Y el mismo Señor dijo que el que no es con él, contra él es.
Entonces Dios es prepotente. No, Dios no es prepotente. Dios está, hermanos, dándole la libertad al hombre. Pero nadie puede estar en un punto muerto. No podemos estar en un punto neutro. No hay. Entonces, vamos a ver entonces algunas características, dos por lo menos, del cuerno pequeño. Número uno, los ojos como de hombre. Eso de los ojos, hermanos, habla del control y del conocimiento que va a tener este hombre, que va a estar lleno de Satanás. Va a tener un control y va a tener un gran conocimiento. Yo considero que la tecnología va a ser ocupada por él. Creo yo que no solamente el internet, sino todo, hermanos, yo creo que ya hemos visto, bueno, yo no lo he hablado con ustedes, pero es del conocimiento de mucha gente que estamos siendo observados. Usted está en su casa y vamos a suponer que allá en su cuarto platica usted con su esposa y le dice, fíjate que necesitamos pintar la casa, que necesitamos hacerle algunos arreglos, y al día siguiente, hermanos, usted va a empezar a recibir en su celular anuncios de pinturas, de cómo decorar su casa. Si usted tiene problemas en su matrimonio, digamos que allá en su cuarto, usted lo dijo, entre su esposa y usted, y estaba el celular por allí, y entonces luego, ¿verdad?, le mandan que si grupos de chicas que le pueden querer y le pueden amar como usted desea, o grupos de hombres a la mujer y cosas así, hermanos. Eso es, ¿cómo decirlo? Es una señal de que estamos siendo observados. Estas televisiones que tienen internet, hermanos, no deberían estar en el cuarto, porque en el cuarto las cámaras pueden incluso activarse desde otros lugares. Yo veía unos programas donde vamos a decirlo, desde Corea, China, Japón, pueden activar la cámara de una televisión, de un celular, y estar espiando. Eso, nosotros somos ignorantes en cuanto a eso, pero existe, es real. Ya ahorita, hermanos, yo le decía a alguien que quería hacer unos negocios y le comentaba que pues a lo mejor hacía yo que le compraba la casa a mi padre, y me dice, pero no se puede porque ahí en Google Maps, fíjense lo que le estoy diciendo, en Google Maps aparece la casa de su papá, y eso quiere decir que el ingeniero con el que estaba yo hablando estaba investigando la calle donde vive mi papá, y dice, y la casa de su papá es de teja. O sea que ahora mismo usted puede entrar a Google Maps y buscar una calle, buscar una casa. Estamos siendo observados, nos guste o no nos guste. Usted pone, ¿cómo se llama? Creo que es Google Maps, ¿verdad? También cuando vamos viajando. Y entonces por ahí aparece la voz de una mujer que dice, de vuelta a la rotonda. Y entonces uno le da vuelta a la rotonda. O si no, dice en 50 metros de vuelta a la derecha, doble hacia la derecha, a 1 kilómetro, y así, hermanos. ¿Por qué? Porque todo esto ya está en una computadora, ¿sí? Está registrado, y a nivel mundial, hermano. Entonces, este hombre va a tener ojos en todas partes, va a tener un control tremendo, un gran conocimiento. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca del cuerno pequeño que representa al anticristo.
Dice aquí abajo, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Zacarías capítulo 4, verso 10 nos habla, cuando se habla de ojos, se está hablando en este sentido de conocimiento. Por ejemplo, Zacarías 4:10 habla acá en las letras azules, no sé si se alcanza a ver letras azules allá, pero aquí dice, estos 7 son los ojos de Jehová. Lo que veía Zacarías eran 7 llamas, ¿sí? En forma de ojos, pues, las llamas, las flamas. Y entonces él se le da la explicación y le dice, estos 7 o estas 7 flamas, estas 7 llamas son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, lo cual habla del conocimiento y el control que tiene Dios. Pero como el anticristo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y también al diablo, hermanos, siempre trata de copiar, de imitar, ¿qué más? Sí, de imitar, de copiar, hermanos, a Dios, siempre. Todo lo que él sabe, lo copió de Dios. Ahora, él va a tener ojos como de hombres. Pero aquí nos habla del conocimiento de Dios en este. Pero luego Apocalipsis 5:6 nos vuelve a decir, dice acá, hermanos, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Porque Dios tiene conocimiento, un conocimiento completo del universo, del mundo, de la gente, de la humanidad. No necesita cámaras, no necesita celulares, no necesita internet. Dios conoce todo desde siempre. Pero el anticristo se tendrá que usar, ¿verdad? Mucha tecnología y el espíritu de Satanás para poder llegar a un conocimiento y un control que será por un tiempo absoluto en la tierra. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Por su intelecto, porque va a ser una persona inteligente, va a ser una persona capaz, va a ser una persona preparada. Por su intelecto y conocimiento, ese gobernante va a subir rápidamente a la eminencia, ocupará los primeros lugares de fama. La gente lo va a respetar y lo va a reconocer. Dice que entonces aplastará totalmente a 3 de los 10 reyes que estarán en función en ese momento. Entonces, todo esto, hermanos, es parte de la profecía bíblica y que se va a ir cumpliendo a medida que va avanzando el tiempo. Hermanos, muchas cosas se han ido cumpliendo de la palabra de Dios. Ha habido gente que ha tratado de desprestigiar la palabra de Dios, de escarnecer la palabra de Dios, comparar la palabra de Dios, hermanos, con otros escritos, con escritos antiguos, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Bueno, aquí estoy llegando a los 24 minutos. Déjenme saludarle, hermano, porque no les he saludado últimamente, ¿verdad? Ando muy serio. Hermana Rosario López, Dios me la bendiga. Hermano Alberto Torres, Dios te bendiga, hermano. Saludos a Fari, Eliu, a Niluz, la hermana Niluz. No sé si la hermana Olgalida tiene alguien allá. ¿No está la hermana Laila? No. Por ahí podría estar. Bueno, vamos entonces a continuar, hermanos. Veamos acá Daniel capítulo 8, verso 23. Dice, la Nueva Versión Internacional dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro,
Es decir, que cuando la maldad haya llegado al colmo, hermanos, cuando la humanidad ya haya colmado todo y haya un desorden mundial, es ahí cuando se va a levantar. Ese va a ser el punto clave. Ese va a ser el banderazo de salida para el anticristo. Porque entonces él va a aparecer, hermanos, para presentar un cambio, un orden a nivel mundial. Hay gente que no entiende esto y dice, yo no encuentro en la Biblia esa palabra de el nuevo orden mundial. Y es cierto, no aparece así como tal, pero de que en la Biblia se encuentra. Incluso, hermanos, la palabra Biblia no está en la Biblia. Para empezar, ¿verdad? Entonces, ahí la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia. Sin embargo, en la Biblia se encuentra, hermanos, sugerido esas enseñanzas. Se encuentran de manera clara. Entonces, se va a levantar un rey altivo de rostro cuando haya un gran desorden en la sociedad. Pero ese rey será altivo, soberbio, orgulloso, pero va a ser entendido en enigmas. ¿Y eso qué significa, pastor? Pues vamos a verlo, hermano, porque yo también dije, ¿qué significa eso? La Biblia CJ, la CJ, no es esta que nos sale aquí, sino dice que surgirá un rey, que es ese cuerno pequeño que va a surgir, y dice, insolente. ¿Qué significa insolente? A ver, ayúdenme ahí con el diccionario, hermana Yami, a ver si lo podemos. ¿Qué significa la palabra insolente? Ahí está la hermana Laila. Hermana Laila, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mamita. Que habla u obra con una falta de respeto que resulta ofensiva. O sea que este hombre, este rey, va a ser una persona que no va a medir sus palabras. No va a tener respeto por nadie. Será insolente, pero también, allá en la nueva versión internacional dice que será entendido en enigmas. Pero acá, hermanos, la traducción dice, será hábil en engaños. Será hábil para engañar, para engatusar. ¿Sabe cómo dice la Jerusalén 2001? Dice, será un embaucador. La Dios habla hoy y dice, hermanos, será astuto. Y astuto ocupará el poder. Será un oportunista. Mire qué tremendo eso, hermanos. Porque en un mundo de ciego, dijo alguien, en un mundo ciego, el tuerto es rey. Y él, al ver que hay un caos, hay un caos, entonces va a aprovechar ese momento. Va a ser su oportunidad. Astutamente va a ocupar el poder y va a hacer propuestas y va a presentar su proyecto a nivel mundial, hermanos. Pero ese rey será egoísta y orgulloso. Tremendo eso. Entonces las cosas van a estar tremendas. Luego de eso, hermanos, vamos a ver lo que dice acá. Que tiene una boca o tendrá una boca que habla grandes cosas. O sea que será un bocón. Esto se refiere a que hará proclamaciones blasfemas. Va a hacer, hermanos, proclamas también, pero blasfemas. Entonces, mire, vamos a ver acá otra vez Daniel capítulo 7, verso 8, pero al final dice,
Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando dice Daniel capítulo 7, verso 8, esto de que una de las características del cuerno pequeño, del anticristo, es que tenía una boca que hablaba grandes cosas. En Apocalipsis 13:5, el apóstol Juan dice que cuando veía al anticristo en una visión profética, dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas. O sea, se le permitió, se le dio permiso. Fíjese, hermano, que hasta el diablo tiene que pedir permiso para hablar a Dios. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto coincide con la última semana de Daniel, que dice que el anticristo, hermanos, ese gobernante hará un pacto con Israel. Pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, va a romper ese pacto. Y él se va a presentar como Dios, exigiendo la adoración para él. El anticristo, hermano. Pero dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí entonces va. Aquí hice unas cuentas yo un poquito, no sé si me explique. 42 meses, hermanos, si 12 meses es igual a un año, ayúdame, Yami, si estoy bien. Entonces, 3 años son 36 meses. Y más 6 meses serían 42 meses. Entonces, 42 meses son 3 años y medio. Que son exactitos, hermano. La última semana de Daniel, 3 años y medio, él va a navegar con perfil bajo. Pero a los 3 años y medio rompe el pacto y Dios le da autoridad para hablar grandes cosas y para hacer cosas tremendas que vamos a leer ahora mismo. 3 años y medio. Por eso dice que va a haber, hermanos, en los últimos tiempos, cuando la iglesia se vaya, van a haber 5 meses de pretribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces dice Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mire qué tremendo. El anticristo será un bocón, pues, un blasfemo. Hablará en contra, hermanos, en contra de Dios mismo, del nombre de Dios. Hablará de su tabernáculo, de su iglesia. Y aquí yo quiero insertar algo, hermanos, que me carcome desde hace quizás desde ayer o hace unos días, porque ya hace tiempo que escuché esto, en donde algunos pastores y hermanos ponen en el Facebook diciendo perdón, de parte de la iglesia, perdón, pidiéndole a la gente perdón. Si te lastimamos, perdónanos. Y entonces, porque algunos dicen, yo sí amo a Dios y quiero de Jesús, pero de la iglesia no quiero nada. Y ese es un concepto equivocado, completamente errado, hermano. Como dijo alguien, si quieres la vaca, quieres a los terneros. Si alguien quiere a Jesucristo, debe amar también a su amada, a su novia. No podemos decir, sí, yo amo a Jesucristo, pero no, su novia me cae mal. No puede ser posible, eso no es correcto. Ese es un espíritu del anticristo. Bueno, a lo mejor me estoy yendo a un extremo, pero el anticristo abrirá su boca en blasfemias contra Dios
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Y el tabernáculo, hermanos, es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. No, así cantamos, ¿verdad? Y lo dice también la Biblia. Vamos a la casa de David, ministra la presencia del Señor, cantando alabanza con pandero y danza. En el tabernáculo de David. El tabernáculo de David representa a la iglesia que alaba, glorifica a Dios. Entonces, el anticristo va a blasfemar, va a ofender la iglesia y también a los que moran en el cielo. O sea, se va a meter con todos, hermano. Serafines, querubines, arcángeles y ángeles, contra todos los que moran en el cielo. Entonces, esa característica señala a un hombre que es capaz de proferir blasfemias. No simplemente contra Dios, hermano, sino haciéndolo de tal manera que va a blasfemar contra Dios, contra la iglesia, contra todo. Pero también, hermanos, lo tremendo es que a mucha gente le va a atraer. Le va a atraer eso. Yo estaba viendo con mi esposo un video de un TikToker o de un, no sé cómo se llaman estos, un estandupero que está hablándole a la gente, hermano, pero hablando abiertamente y blasfemamente en contra de Dios y de la iglesia. Pero cosas terribles. Y yo me quedé escuchándolo porque yo dije, voy a escuchar de qué tratan esta gente. Y verdaderamente, hermanos, es terrible escuchar eso. Gente que hable en contra de Dios, que blasfeme en contra del Padre, en contra del Hijo, en contra de la iglesia. Pero lo tremendo no es que haya gente así, lo tremendo es que hay gente que hasta paga por entrar a ver ese tipo de personas. Aquellos que cuentan chistes de Dios, ¿verdad? Que caricaturizan a Dios, hermano. Entonces estamos viviendo en una situación en la que yo hace tiempo existió en la radio acá en Tabasco una persona que era fuerte para hablar, y creo que era Luis Illán Torralba, y a mucha gente nos llamaba la atención cómo golpeaba al gobierno, y a él no le importaba quién era, él decía la realidad, ¿verdad? Bueno, según nosotros. Pero, hermanos, hay mucha gente que es llamada, por ejemplo, Broso, ese payaso tenebroso que hermano, que da noticias. A mucha gente le gusta cómo habla, cómo agrede a quien sea. Y como que hay gente que le gusta de alguna manera morbosa oír a ese tipo de personas. Bueno, este cuerno pequeño que es el anticristo, hermanos, va a blasfemar contra Dios, y lo peor es que mucha gente va a ser atraída por ello y va a engañar a muchas personas. Entonces, hermanos, dice acá Apocalipsis 16:13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿De dónde salían? De su boca. ¿Qué es lo que sale de la boca del anticristo? Blasfemia. ¿Qué es lo que en realidad está saliendo de él? Son espíritus inmundos que están hablando por medio de él. Amén. Apocalipsis 16:14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Entonces, lo que sale de la boca del anticristo, hermanos, serán inducidos, serán palabras, pues, que espíritus inmundos van a ponerle. Daniel capítulo 8, verso 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Fíjese, el anticristo se va a hacer fuerte, pero no con fuerza propia. Definitivamente, detrás de bambalinas, detrás de las cortinas, estará el diablo. Dice: y causará grandes ruinas. Quiere decir que el que no esté con él será destruido. Y lo tremendo es que prosperará y hará arbitrariamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ser arbitrario? Ayúdame ahí con el diccionario. ¿Qué es ser arbitrario? Intransigente. No va a aceptar consejo de nadie. No va a aceptar que alguien le quiera aconsejar, ¿sí? Que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona y no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. Él va a hacer lo que quiera y con quien quiera. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Quiere decir, hermanos, que en este tiempo va a haber grupos de personas cristianos que no se prepararon para irse en la boda del Cordero y tendrán que lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero en la gran tribulación. Eso lo dice la Biblia. Entonces, Daniel capítulo 8, verso 25, dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, será sagaz, hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se va a levantar contra Dios, contra Jesucristo, pero va a ser quebrantado, ¿no? Eso es lo tremendo, que Dios... Ponga el otro micrófono que mientras me aporta. Ya, aunque ya terminamos, nada más quiero saludarles y terminando aquí, hermanos. Entonces, hermanos, hay conflictos y hay guerras entre países, hay estados gobernados por tiranos, por imperios invasores, hay opresión de masas y hermanos, explotación, y hay una serie de injusticias sociales provocadas por el hombre, pero, que parecen, hermanos, no tener explicación razonable. Sin embargo, hay todo ese tipo de arbitrariedades. Al tener presente la verdad contenida en la palabra de Dios, hermanos, que nos indican el auge y el ocaso de la humanidad perdida, sin Dios en el corazón, nos damos cuenta, pues, que es necesario regresar a Dios. Es necesario que busquemos de Dios. Estamos viviendo en tiempos en el que no sabemos, ¿verdad? Quisiera tener bien clara la línea de tiempo y decir, hermanos, determinado tiempo el Señor viene, esto ya está en el punto final, y sí, así es, pero no sabemos en qué momento vendrá el Señor. Por ello debemos seguir buscando la presencia de Dios, llenándonos del Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda la verdad y nos mantengamos fieles al Señor, porque, hermanos, esto se va a cumplir pronto. Repito, no sabemos en qué momento, pero el Señor viene por su amada, y al venir el Señor por su amada comienzan, hermanos, las cosas
que la Biblia menciona y que hemos hablado estos días. Amén. Hoy estamos cerrando este tema de las 4 bestias, la visión de las 4 bestias, y pedimos al Señor que nos ayude y que nos traiga revelación de su palabra para entender, hermanos, más, porque no hay muchas cosas que nosotros tal vez no alcanzamos a entender a plenitud, pero el Espíritu Santo puede ayudarnos. ¿Quiere usted pedirle al Señor: Señor, dame esa sabiduría que le diste a los hijos de Isaacar? Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté en nosotros y nos dé, Señor, el expertise en lo escatológico, en lo profético, en la palabra profética más segura. Padre eterno, en el nombre de Jesús, esta noche te suplico, te ruego, Padre eterno, que bendigas la vida de nuestros hermanos y hermanas, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, y que podamos entender cada día, Señor, la prontitud de tu venida y qué es lo que debemos hacer, cómo es que debemos vivir. Ayúdanos, por favor, lo necesitamos. Padre, te presento la iglesia, Ministerios Viva la Familia. Esta congregación, te ruego que la bendigas abundantemente. A mis hermanos y hermanas, a mi familia, a los ministros que estamos acá, Señor. Bendice a nuestro apóstol Sergio Enríquez, su esposa, su familia, la iglesia que pastorea. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, saludos, hermano Alexi Jiménez, a hermana Mari Morales también, Dios le bendiga. Muy ricas las empanadas. Yo sigo todavía con las empanadas. Perdón, hermano, es que esas empanadas me dejaron estupefacto. No voy a decir la palabra que dice mi hijo, pero me da gusto saludarles esta noche. También saludamos una vez más a los hermanos y hermanas, a los hermanos de Comalcalco, no, aunque no los veo aquí, pero yo espero que vean el tema después de. Así que, pues, hermanos, estamos ya terminando este tema. El próximo domingo iniciaremos otro con el favor del Señor. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Les recuerdo que estos 3 días, lunes, martes, miércoles, estarán unos ministros del Señor. Ellos se van el miércoles. Ayúdenos orando para que podamos atenderlos bien aquí en este lugar. Ellos van a estar aquí en el Parque de la Feria. Van a tener su asamblea y bueno, los bendecimos y serán bienvenidos a este lugar. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que pasen buenas noches. Amén.